No necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Bienvenidos a La Política a la Luz de la Palabra, con sus anfitriones, Daniel y Lizzy Marte. Muy buenas noches, mi gente hermosa. Mire, usted no se asuste, está Adanora Enríquez en su programa Política a la Luz de la Palabra. Me acompaña el licenciado David Ramos Pagán. Buenas noches. Buenas noches, aquí nuevamente con ustedes, pero en un programa distinto. Y nosotros queremos excusar al señor y doctor Daniel Marte y su esposa Lizzy Marte porque él ha estado un poco afectado de salud, así que sus oraciones son bienvenidas y tuvieron a bien tenernos un voto de confianza hacia nosotros como servidores para poder estar con ustedes en esta noche. Así que este es el momento en que usted empieza a compartir este programa, porque mire, hoy vamos a estar hablando de la ley de la mordaza, censura y la libertad de expresión a la luz de la palabra y también conforme a la Constitución, porque este es su programa Política a la Luz de la Palabra. Así que como base, yo quisiera compartir con ustedes de este libro. Yo estoy haciendo unas cápsulas de política conforme a la palabra. Este programa es Política a la Luz de la Palabra y utilizo este libro. Es de Wayne Grudem, Politics According to the Bible. Estaba mirando antes de empezar el programa que hace 9 años que lo compré. Tengo ahí el autógrafo de su autor. Y precisamente tiene un capítulo dedicado a la libertad de expresión. Pero antes de eso yo quiero hacerle una invitación y es a un panel educativo de defensa de la vida que se va a llevar a cabo en la Universidad de Puerto Rico este próximo martes 16 de abril a partir de las 10:30 y vamos a estarle compartiendo en pantalla la promoción. Este panel es auspiciado por Students for Life de Mayagüez. Ahí ustedes lo ven, pueden contactar esta organización a través de Instagram y a través de Facebook para que tengan mayores detalles sobre lo que va a estar allí ocurriendo. Pero hay 5 panelistas, es un evento que dura alrededor de 1 hora y creo que es bien importante. Hemos tenido la oportunidad de considerar la libertad de expresión y el contenido del mensaje de la protección a la vida en Puerto Rico y cómo se ha querido sancionar o censurar. Así que estamos en muy buen tiempo para seguir hablando. Este es el tiempo de usted no callar. Por otro lado, quiero también invitarles a la segunda cumbre de Derecho para Conservadores y esta se va a llevar a cabo en el Anfiteatro de Isabela el sábado 4 de mayo desde las 9 de la mañana hasta el mediodía y en esta ocasión tenemos como conferenciante al licenciado Michael Corona Muñoz, a la doctora Angie González y a Magdalis Miranda. Va a estar nuevamente como moderador Rafael Pérez. Usted no se lo pierda, debe entrar directamente a Eventbrite para que usted se pueda registrar y van a abrir este evento los jóvenes de SCA Worship Team. Ellos están sumamente entusiasmados, los espacios son limitados, así que aproveche y reserve desde hoy, seguro que sí. Así que vamos entonces a comenzar con esta información que queremos compartir con ustedes. Queremos que pueda participar e interactuar con nosotros directamente desde la transmisión. Comparta este mensaje porque vamos a comenzar. Mire, cuando hablamos de libertad de expresión, de acuerdo a la Biblia, ¿por qué se haría necesario establecer esta libertad para protegerla? Aparte de que sabemos que es un derecho natural, mire, número 1, para prevenir el abuso de las personas en el gobierno. Y tenemos demasiadas citas. Mire, por ejemplo, 1 de Samuel 8, del 11 al 17, 2 de Samuel 11, del 1 al 27, evidencia en la Biblia de que las personas muchas veces que se escogen en el gobierno empiezan bien, pero terminan mal. Es decir, que el poder corrompe. Por lo tanto, la libertad de expresión
va a ayudar a que las personas, los ciudadanos, puedan expresarse en contra, no solamente pedirle cuentas, ¿verdad?, a estos gobernantes, sino también criticar o incluso considerar a otros candidatos. En segundo lugar, permite que personas puedan aspirar al gobierno y le puedan presentar a otras personas del pueblo cuáles son sus posturas, etcétera. Es decir, que protege en ese sentido la capacidad de elección de los ciudadanos. Mientras nosotros estuvimos corriendo, habían muchas personas que decían, queremos escuchar debatir a los candidatos, y algunos aspirantes o candidatos no quieren debatir ideas. El asunto es que eso priva entonces al pueblo de conocer sus posturas, de poder mirar su carácter, cómo maneja las situaciones de presión, ¿verdad? Cómo maneja también a las personas que son antagónicas a sus posturas, y la libertad de expresión nos ayuda también a cuidar eso. Evita esta libertad de expresión la supresión de críticas o de personas que compiten contra los gobernantes, ¿verdad? Evitar la supresión de la crítica. Es decir, que usted no puede estar aquí llamando a Blessing porque usted no está de acuerdo con lo que yo digo, y decirle aquí a los presidentes, al presidente Pablo, decirle, mire, yo no quiero que usted tenga a Danora Enríquez ahí porque no me gusta lo que está diciendo, y que él se vea obligado. No, usted puede llamar, esa es su libertad, pero él no está obligado a seguir ese consejo, porque esto es libertad de expresión. También protege la libertad humana, porque si tenemos un control del contenido de las comunicaciones, entonces también vamos a tener un control de que la gente está expuesta para poder tomar decisiones. La libertad de expresión protege el mensaje religioso, y en ese sentido, para las personas cristianas que estamos hablando en política a la luz de la palabra, es sumamente importante poder defender, afirmar y disfrutar de esta libertad de expresión, porque ¿con qué es que se convierten las personas? Con la predicación de la palabra. Y número 5, proteger la capacidad de los individuos a pensar por sí y decidir por sí mismos. ¿Por qué? Mire, tan pronto usted recibe una llamada que le diga, mira, esta publicación que pusiste, tienes que eliminarle esto y aquello. Fíjese que no le está diciendo modifícalo porque quizás se contradice lo que tú quieres expresar, sino que está hablando de eliminar un contenido específico, y usted cede a eso, empiezan a cambiar y a influenciar su manera de pensar. Ya usted no está libre de expresar lo que usted está pensando. Y aunque ahorita vamos a entrar en límites que tiene esta libertad de expresión, quería establecer estas bases, licenciado. Definitivamente la libertad de expresión es bien importante para la salud de una sociedad. De hecho, quiero citar las palabras de una escritora inglesa, Evelyn Beatrice Hall, que en el 1906 dijo: yo podré no estar de acuerdo en lo que dices, pero lucharé hasta la muerte por tu derecho a decirlo. Wow, repite eso otra vez. Quizás no esté de acuerdo con lo que dices, pero lucharé hasta la muerte por tu derecho a decirlo. Wow. Porque es bien importante, es bien importante. Otra frase bien importante y que me gusta también, que describe la importancia de velar por ese derecho de libertad de expresión. Una frase por Benjamin Franklin, quien dijo en su momento: el que quiera derrocar la libertad de una nación debe comenzar dominando y coartando la libertad de expresión. No, es que, licenciado, yo necesito que usted repita eso porque, ay, santo Dios, dígalo. Ok. El que quiera derrocar la libertad de una nación debe comenzar dominando o coartando la libertad de expresión. Usted quiere ver la caída de una nación, comience por coartar, derribar, limitar la libertad de expresión. Porque cuando eso suceda, ya no estamos hablando de personas
pensantes, sino de personas controladas, temorosas de lo que piensan, de lo que dicen, por temor a no ofender, ya sea al gobierno, a intereses, los intereses grandes, otras bandas políticas. Y es bien importante que invitemos la disputa, invitemos las diferencias para aprender. Quizás yo creía que yo estaba en lo correcto, pero quizás escuchando a esta otra persona, me di cuenta que no estaba tan correcto y esa persona me enseñó a mí cosas que yo desconocía y por lo tanto, esa libertad de expresión de esa persona me ayudó a mí a fomentar otras ideas que yo desconocía. Y eso es saludable para toda nación libre, que haya esa libertad de poder expresarse. Y les digo, vamos a entrar entonces en cuanto a ese derecho de la libertad de expresión. Es un derecho fundamental, pero no es absoluto. Tiene sus limitaciones. Y les voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, la difamación. Usted no tiene derecho en difamar a una persona sabiendo que lo que usted está diciendo no es cierto. La difamación no está protegido. Una amenaza. Disculpa un momentito, licenciado. Cuando hablamos de difamar, hablamos de afectar la reputación, correcto, ¿verdad?, que tiene una persona, conociendo que es falso lo que nosotros queremos implicar. Exacto. O sea, decir cosas que uno sabe que son mentiras con el único propósito de hacerle daño a la reputación, a la intimidad de esa otra persona. Eso no está protegido por la libertad de expresión. Claro. Otro que también no está protegido es el plagio de material que tiene derechos de autor. Por ejemplo, y lo vemos mucho en los políticos, mira, tiran ya sean los debates, hacia el público, en un discurso, decir frases que ellos atribuyen así. Mira, por ejemplo, no preguntes lo que puedes hacer por tu nación, lo que tu nación puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu nación. John F. Kennedy. Y eso lo digo yo. John F. Kennedy. ¿verdad? John F. Kennedy fue quien promulgó esas palabras. Eso no está protegido. Ahora, uno que yo digo top of the list es el material obsceno, tal como la pornografía infantil. Y antes de continuar con eso, es que me gustaría, porque has tenido experiencias llevando casos sobre el material obsceno, que nos pudieras compartir algunos que recuerdes. Sí. En este momento la pornografía infantil es una amenaza a nuestra sociedad, especialmente a la juventud. Y mayormente cuando tienen mano libre en esas computadoras, en ciertas cuentas que están prácticamente las 24 horas, quizás está exagerando, pero sí, no pero estoy no muy duermen lejos. tanto, no duermen tanto. Ajá. Pero la pornografía infantil, y se lo voy a decir desde ya, muchas veces la gente por curiosidad, esto ya un paréntesis en cuanto a eso, por casos que yo he tenido que entrar a ayudar a ciertas personas. Tenga cuidado con ciertos materiales que comparten en el internet, ya sea por un correo electrónico, y dice, mira, te envié eso ahí, míralo. Y uno por curiosidad lo abre, y en el momento que lo abre es como si encendiera una bomba atómica y te explotó en la cara y te reventó en 1000 pedazos. ¿Por qué? Acabas de recibir material que está prohibido por leyes federales y que fácilmente te puedes ganar 20 años de cárcel. Solamente porque abriste eso y empezaste por la curiosidad a mirar todas esas escenas que están prohibidas por ley federal. Y es triste, porque muchas veces las personas inocentemente se ponen a abrir un material, pero que después que lo abren, en vez de cerrarlo y reportarlo a la policía,
se ponen, déjame ver lo que es esto, mira para allá, ay Dios mío, mira lo que hay ahí, y empiezan a ver todas las láminas. Mira, mientras más te metes en ese attachment, en ese anejo, más te estás hundiendo criminalmente. Yo he visto juventud, prometedores que son personas aplicadas, que se ganaron becas para entrar a estudiar en universidades prestigiosas, que por un error, por un minuto de indiscreción, se metieron a ver ese material y troncharon sus vidas. Perdieron toda su oportunidad de estudiar, llegar a ser un profesional, solamente por ese error. Voy a aprovechar para añadir a eso que los padres tienen una responsabilidad, y este es nuestro consejo, que usted le enseñe a sus hijos con relación al manejo de este tipo de información que le llega o que ellos pudieran originar, porque si los artefactos, ellos son menores de edad y los artefactos están a nombre suyo, el que va a terminar siendo responsable es usted. Uh-huh. Conocemos de un caso de este caballero que los sobrinos de su esposa, uh-huh, ¿verdad?, venían en verano y vinieron un verano, utilizaron su computadora, la computadora de la casa, porque él estaba trabajando y demás, uh-huh, y ya ellos se habían regresado ya a Estados Unidos, sí, y de momento, mire, le tocaron la puerta. Cuando van, le piden, él le entrega la computadora porque él creía que no tenía nada que ocultar, y era que sus sobrinos habían estado utilizando pornografía, uh-huh, infantil allí, y a él lo sancionaron y se lo llevaron preso y tuvo que cumplir. Sí. Entonces esto es bien serio, porque no solamente es el efecto inmediato que puede tener con relación, ¿verdad?, a un joven, a un adolescente, uh-huh, sino como usted también puede estar expuesto, claro, y no se lleve solamente las manos a la cabeza. Después de todo, nosotros somos responsables de nosotros supervisar de continuo, ¿verdad? Sí, uh-huh, le estamos brindando esta tecnología a nuestros hijos. Claro, y voy a añadir este puntito importante antes de seguir adelante. Mire, yo atendí una vez un caso de pornografía infantil, y como ya yo conocía lo que es la ley de Adam Walsh con relación a la pornografía infantil, yo sabía que, o sea, distinto a todos los demás casos criminales, uno normalmente recibe lo que le llaman el descubrimiento de prueba. O sea, y te lo envían por correo, te lo envían por el correo electrónico. Ahora, cuando se trata de pornografía infantil, el abogado tiene que ir a las oficinas, ya sea del fiscal o de, creo que es Homeland Security, la división de delitos sexuales, y ver la prueba allí. Y una vez la secretaria de una fiscal federal cometió el error de enviármelo por correo electrónico, ya como yo conocía la ley de la ley Walsh, no lo abrí. Wow. No lo abrí. Porque conocía, si no llegas a conocer y hablar uno en automático. Y yo rapidito le escribí a la fiscal y dice, ¿tú me autorizas a mí a abrir ese attachment que acabo de recibir como el discovery de este caso? Nunca me contestó para no admitir que cometieron un error, pero sí lo borraron. Lo borraron. Por eso es la sensibilidad de este tipo de casos, de que eso no siga propagándose a través de las redes sociales. Así que recapitulando un poco, porque nosotros estamos hoy como educadores, ¿verdad? Sí. Es distinto, estamos rompiendo la libertad de expresión, tiene unas limitaciones y como usted ve son instancias que inciden sobre aspectos delictivos que se considera que nosotros no lo vamos a proteger, como sería la difamación, hablamos de la amenaza, hablamos de la obscenidad, la pornografía infantil y me parece, la incitación a motines. Hola, ibas a comentar ahora, nos faltaba esa. Sí, la incitación a motines. Usted no puede empezar dentro de un grupo, mira, vamos para allá, vamos a quemar esa casa, vamos a enseñarle a respetar y incitar a motín.
Eso está prohibido. Esa expresión es como también si estás en un cine, que es un caso que se menciona mucho en la escuela de leyes. En medio de un cine lleno de gente, no te pongas a gritar fuego, fuego, fuego. Siendo mentira, ¿verdad? Porque eso no está protegido. Esa expresión, pero no está protegido. Esa es otra de las limitaciones a la libertad de expresión. Y habrán otras, pero se estudiarán en su momento de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Ahora, debemos hablar también en cuanto al tema de la libertad de expresión, un momento histórico triste para Puerto Rico en cuanto a la libertad de expresión. Allá para el 1948, ya cuando comenzó el gobierno insular en Puerto Rico, el Partido Popular en aquel entonces promulgó la Ley 53 del 1948, conocido también como la Ley de la Mordaza. Y Espérese, usted está escuchando bien, tiene que tomar nota, porque esto es libertad de expresión, pero estamos trayendo datos históricos. Es en el 1948. Sí, la Ley 53 de 1948, popularmente conocida como la Ley de la Mordaza, donde se constituyó como un instrumento jurídico repudiable. Repudiable que facultó al gobierno insular de Puerto Rico aplastar la libertad de palabra, de acto y de conciencia en Puerto Rico en su esfuerzo de socavar la disidencia contra el régimen imperial del Congreso. Esas son las palabras según la definición que yo encontré. Ok. ¿Qué envolvía la ley de Mordaza? ¿Qué no podías hacer? Exhibir la bandera de Puerto Rico. No lo podía. Ahora mismo muchas banderas por ahí que hasta muchas personas las ponen en su ventana, en su carro, en el momento que sea. La bandera de Puerto Rico, pero en el 1948 eso era un delito según la ley de la Mordaza, la cual te podía conllevar hasta 10 años de cárcel o $10,000 de multa. Ahora, $10,000 en aquel momento no son $10,000 ahora. Sí. Hoy día sería el equivalente de $129,598 aproximadamente. Solamente por exhibir la bandera de Puerto Rico, de donde estamos viviendo. Eso era repudiable. También no podías hablar en contra del gobierno americano. Mira, lo están haciendo mal, nos están tratando como ciudadanos de segunda clase. Lo que hoy día normalmente hablamos y enseñamos, en ese momento era delito. Tampoco podías hablar de mal del partido que estaba en el poder. Tampoco, eso era prohibido bajo la ley de la Mordaza. Y según la historia, la ley de la Mordaza era prácticamente una repetición de la ley Smith que se promulgó en el 1940 en los Estados Unidos. Hicieron prácticamente la misma frase, la adoptaron acá como la ley de la Mordaza para aplacar a aquellos grupos que estaban en contra de la intervención de los Estados Unidos en Puerto Rico. Tan es así que conllevó hasta la muerte de muchas personas, esa ley de la Mordaza, de personas que querían ejercer su libertad de expresión según garantizaba la Constitución de los Estados Unidos, y muchos terminaron muertos porque quisieron ejercer lo que estaba garantizado constitucionalmente para ellos. No solamente eso, aprovechamos para recordar
que la libertad de expresión es un derecho natural, ¿verdad? Que Claro. nosotros tenemos y que con el mero hecho de existir es dado por Dios esa capacidad de nosotros pensar por nosotros mismos y poder hablar conforme pensamos y vivir, ¿verdad? De acuerdo a nuestras convicciones. Así que lo que estábamos hablando, ¿verdad? Esta ley de la mordaza va totalmente contra lo que es la génesis, ¿verdad? Y sobre todo el puertorriqueño ya para el 1898 tenía una personalidad definida y nosotros tenemos una historia que está caracterizada desde los taínos para acá por ocupaciones, colonizaciones, distintas culturas, así que es importante ir sobre ello. Exacto. Ahora, pasan los años. En el 52, pues ya tenemos nuestra propia constitución. Y según dice la misma que no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra. Eso está consagrado hasta el día de hoy, al igual que la Constitución de Estados Unidos, que nos aplica también. El Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión alguna o que prohíba el libre ejercicio de la misma o que coarte la libertad de palabra. Quiero compartirle una cita del pastor James Garlow de su libro Word Burst, y él está diciendo que ahora más que nunca nosotros necesitamos abrazar el espíritu de la primera enmienda y ejercitar nuestro derecho a hablar o el derecho de palabra, pero hablar verdad. Ajá. Que ese es el aspecto bíblico, ¿verdad? La libertad de expresión, cuando usted lo ve a la luz de la Biblia, se da en el contexto de usted hablar verdad. Puede confrontar, pero tiene que confrontar con verdad. Es decir, usted no tiene derecho a mentir. No. Pero eso es un contenido y eso es una expresión, pero está sancionado. Así que nosotros necesitamos abrazar en este tiempo y no callar. Es decir, si usted ve que algo está mal, podría ser conveniente porque no traería consecuencias el usted guardar silencio. Pero nosotros, si estamos mirando esta libertad de expresión conforme a la Biblia, como cristianos quizás tenemos un deber de intervenir y de denunciar. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cuando hablemos según verdad. No para... son principios bíblicos. Sí. Mucho de esto que estamos hablando tiene sus principios en la misma Biblia. Por eso le llaman derechos naturales. Yes. Derechos naturales, derechos inalienables. Y la mentira, ninguna palabra ociosa, ninguna palabra de mentira debe salir de la boca de nosotros, incluyendo en tiempos de elecciones. Debemos venir con la verdad, sino decir, Sí. Muchos que se dediquen a decir lo que ellos entienden que el pueblo quiere escuchar, para después quedar mal cuando estén trepados en sus promesas. Pero yo lo dije, pero eso no era lo que yo quise decir. Ustedes me malinterpretaron, eso no es así. Y entonces empiezan a quedar mal. Eso es tremendo porque entonces hablamos como la persona que tiene una base cristiana, que esa es su fe, ¿verdad? Como hablaba John Kennedy como católico o Reagan como protestante, ¿cómo se conduce? ¿Es una persona que está cambiando según mejor le convenga? ¿O es una persona dada a hablar medias verdades para hacer quedar mal al otro? Y eso a lo mejor está cubierto por la libertad de expresión constitucional, pero la libertad de expresión conforme a la palabra, ¿lo cobijará? No. Yo le digo una cosa, mira, en mi práctica de abogado por los últimos 28 años, yo he tenido decenas especialmente en los casos criminales, decenas de clientela que me viene y dice, ¿cómo voy a salir en el caso? Yo le dije, yo por lo menos voy a hacer lo mejor de mis esfuerzos como un buen profesional. Te voy a representar bien celosamente. To the te best voy of a, my abilities. Sí.
Pero no te voy a decir que vas a salir bien porque eso lo decide el juez o lo decide el jurado y yo no soy ninguno de los dos. Pues no, yo me voy a buscar a alguien que me garantice. Pues búscatelo. Y van a donde alguien que le dijo, que le decía, por total de ganarse el dinero. Claro. Le dice, olvídate, mira, yo conozco el juez, yo soy bien amigo, a veces salimos a jugar golf y tú vas a salir bien cuando le pagan miles de dólares y ven que salieron culpables. Se van a acordar de esa persona lo mal que quedó por total. Y aquí han habido casos de abogados que los han matado por mentirle y darle esperanzas falsas a un cliente. Así que esa libertad de expresión de esas personas está cobijada, pero tiene consecuencias. En el caso de nosotros tenemos las salvaguardas bíblicas. Nosotros tenemos que pausar y vamos a estar saludando. Bueno, de hecho, vamos a saludar a los anfitriones de este programa que están conectados, ¿verdad? A nuestro regreso vamos a continuar hablando con el licenciado David Ramos Pagán. Se une otra invitada. ¿Quién será? Bueno, pausamos y regresamos con más de La Política a la Luz de la Palabra. Esto es Blessing.fm. Síguenos en Facebook o Instagram como @BlessingRadioFM. Palabra y música que trasciende. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. ¡Yummy! ¡Qué delicioso! En Glorious Creations and More saborearás ricos postres, bizcochos regulares, keto, sugar y gluten free para toda ocasión. Llámanos al 939-332-9972 o accede a nuestras redes sociales. ¿Estás buscando mejorar tu educación y ampliar tus habilidades? ¿Quieres publicar tu propio libro, pero no sabes por dónde comenzar? Entonces, Easy Services es la solución para ti. Easy Services es una empresa puertorriqueña que ofrece servicios de mentoría educativa, talleres educativos, diseño instruccional, cursos en inglés conversacional y educación de libros e autopublicación para autores independientes. Con Easy Services tendrás acceso a servicios de mentoría educativa de la doctora Naisa Chinea Ponte, experta en su campo. Síguenos en nuestra página de Facebook Easy Services PR. Easy Services, tu socio en la educación y el éxito. Mamis, es tiempo de combinarte con tu princesa. En Emma's Bows encontrarás lazos, bandanas y turbantes para ti y tu bebé. Visita nuestras redes sociales o llámanos al 787-241-4923. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, Una Iglesia Diferente, La Poda Divina, Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. También puedes llamar al 787-605-3603. ¿Eres aficionado al surf, voleibol o skateboard y buscas ropa con un toque moderno y un mensaje centrado en Cristo? Bright Clothing es el lugar ideal para ti. Visita nuestro sitio web en www.brightclothing.net y descubre la prenda que brilla especialmente para ti. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una generación sin padre, disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información, 787-349-9065. Bendecidos, somos los obispos José y Yolanda Padua. y queremos invitarte a que sigas escuchando Blessing Radio. Palabra y música que trasciende.
Buenas noches, y esta que les habla la licenciada Donora Enríquez, hoy en sustitución del matrimonio de los martes, que son los moderadores de este programa Política a la Luz de la Palabra. Me acompaña el licenciado David Ramos Pagán y acaba de llegar nuestra próxima invitada, Blanca Iris. Hola, qué bueno que estés con nosotros. Gracias por la invitación, buenas noches. Dios bendiga a los que están escuchándonos en vivo y a los que la escuchan luego en las retransmisiones. Mire, aprovecho para saludar a la pastora Ana Hernández, que está desde el estado de la Florida con nosotros. Voy a hablar algunos comentarios. Ahí está Lizy Marte, nos dice: el que quiere derrotar a una nación coarta su expresión, repitiendo, ¿verdad? Lo que el licenciado estaba enseñando. Por ahí está nuestra amiga Jennifer y nos dice: hermano querido, con mordaza, pero siempre atenta y apoyándolos. Ella está hablando, ¿verdad? Del lugar donde está lo que está ocurriendo. Desorden mundial y ayuda a las mascotas. Dicen: a mí me hacen eso, nada nuevo, uf. Bueno, pero si te lo hacen no tienes que aceptarlo, porque tienes una libertad que te cobija, ¿verdad? Libertad de expresión y libertinaje son separados por una fina línea. Claro. Sigrid Cordero nos saluda. Y hablar con verdad como cristianos conservadores, dice Lizy Marte. Dice Josué, saludos. Nancy Hernández también nos saluda. Y Mónica Pérez nos dice: gracias a Dios por estos programas educativos. Mire, si usted quiere que más personas tengan el contenido, además de compartir, etiqueten a personas dentro de la transmisión, y eso va a ayudar a que esto pueda alcanzar a más personas, y creemos que este programa es importante que otras personas lo escuchen. También tenemos algún tipo de limitación a la libertad de expresión en las universidades, y se dan porque se aprueban una serie de códigos o protocolos o reglas dirigidos a que usted no puede utilizar un mensaje que resulte ofensivo para algunos. Eso es totalmente contrario a la primera enmienda, y solamente quería mencionarlo porque si ese es el caso por el que usted está pasando dentro de la universidad, sepa que tiene alternativas para eso, y se puede comunicar con nosotros como aliados de Alliance Defending Freedom. Podríamos ayudarles. Entonces, Blanca venía escuchando el programa y tiene algo que comentar, y entonces continúa el licenciado. Buenas noches. Estaba meditando sobre este tema, la expresión, el derecho constitucional a la libertad de expresión a la luz de la palabra y de nosotros como creyentes, y me lleva a esa historia de Bartimeo. Bartimeo era un ciego, estaba en un foro, en una plaza, frente a la puerta, ¿verdad? Y estaba pidiendo y estaba gritando y expresándose. Y el sistema intentó silenciarlo, básicamente. ¿Verdad? Pero Bartimeo, no habían derechos constitucionales como hoy nosotros los vemos, pero Bartimeo lo que hizo fue alzar su voz. Eso es. Alzar su voz. De ninguna manera él se quedó callado, licenciado. Fíjate, cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, yo trabajaba en una oficina de administración, y todo el mundo que me conocía en aquel entonces sabía que si cruza palabras conmigo, iba a escuchar de la palabra de Dios. Ah, qué importante. Claro. Ahora, allí muchas de las personas hablaban de cosas, de las borracheras que se daban, del adulterio, que se iban a jugar golf. Y eso era aceptable para todo el mundo allí. Y en ese momento, con toda posibilidad, el adulterio era un delito. Sí. Pero si David hablaba de la palabra y de la salvación y el evangelio, ya yo era el disidente, o sea, el malo de la película. Y muchas personas se quejaban. O sea, si yo hubiese hablado de otra cosa, de pecado o lo que sea, iba a estar bien con el status quo allí. Pero si hablaba del Señor Jesucristo, ya yo era problemático. Pues me pusieron aparte, donde yo no tuviese contacto con nadie. Oh my God, ¿de verdad? Sí. Pues yo dije que quizás me callarán, pero van a ver mis expresiones. Y en el nameplate mío, donde está el nombre mío, el sargento Ramos, así abajo yo puse Juan 3:16. Eso es. Y lo dejé ahí. Muchas personas pasaban, no sabía de qué rayo trataba, qué era eso. Así que te preguntaban. Nadie se atrevía a preguntar. Nadie se atrevía a preguntar. Hasta que un día llegó un recluto nuevo, mexicano él, me acuerdo de él, su nombre, Rogelio. Un rookie. Baeza. Un día él pasaba, miraba. Al otro día pasaba, se detenía y miraba.
Y un día él, bien tímido, entra, mira, ¿qué quiere decir eso? Juan 3:16. Y ahí, eso fue una oportunidad para yo compartir con él, mira, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me gustaría seguir hablando contigo esto, pero me van a regañar. Ahora, yo te voy a invitar después del trabajo, vamos a ir... pues mira, te voy a invitar a mi casa para que vengas a comer. Wow. Y le compartí el evangelio a él, a su esposa, ambos recibieron al Señor. Extraordinario. Hoy día ese hombre es pastor. Santo. Es pastor. Santo. ¿Por qué? Por ese versículo que yo escribí allí. Por ejercer Juan tu 3:16. derecho constitucional a la libertad de expresión y de conciencia. Libertad de expresión. Y claro, Blanca Iris Rodríguez también es abogada, así Sí. que no solamente ella es una férrea y apasionada cristiana, sino que también es abogada. Blanca, tú también has tenido experiencias similares en el aspecto de el utilizar tu libertad de expresión para bendecir. Cuéntanos un poco de eso. Ciertamente he tenido la oportunidad. Yo tengo unas personas que me dicen que yo siempre estoy hablando de alguna manera la palabra del Señor, porque es que a eso estamos llamados. Si nosotros vamos a hablar, que hablemos y utilicemos nuestro derecho constitucional a compartir las buenas nuevas de salvación. Ese debe ser la conversación que como creyentes nosotros tenemos. Y sí he tenido oportunidades donde la gente me dice, tú siempre estás hablando de Dios, tú siempre lo estás diciendo. Y no debemos por nada ni por nadie ceder nuestro derecho de dejar de hablar, porque esa es nuestra fe y estamos, derecho no ejercido no es derecho. Escribió Eugenio María de Hostos. Así que es importante que nosotros hagamos uso de nuestros derechos, que los conozcamos y que lo ejerzamos. Yo siempre digo que derecho que no se defiende se pierde, y tratando términos de ejemplos bíblicos, ¿verdad? Nosotros vemos un Juan el Bautista que utilizó su libertad de expresión para señalarle al gobernante de su tiempo, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Y es interesante que vemos ahí una persona de fe utilizando su libertad para confrontar, buscando una transformación. Ahora, en este tiempo, ¿será que tenemos personas que de alguna manera están mirando a la gobernación para, en lugar de promover los derechos, coartarlos? Bueno, lo dejo ahí. Claro, yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque muchos de los que entran en la política ya entran con la idea de controlar. Controlar, esa es la palabra al cual debemos de tener mucha cautela. Mucho cuidado. Controlar a la ciudadanía. Wow. O sea, yo escuché una vez un gobernador de turno en su momento decir, Puerto Rico está ingobernable. No es que es ingobernable, es que él no sabía gobernar. Y entonces, si hay algo que más un gobernante odia y detesta, es tener una ciudadanía que le exige y le exige. Una ciudadanía educada, una ciudadanía que conoce su historia, sus derechos y que puede entonces virarse a exigir. Claro, y por que lo no tanto, es manipulable. Claro, que no es manipulable, esa es la palabra correcta. Y si el gobernante puede coartar, dominar, aplacar esa libertad de expresión, pues él se va a sentir con más poder, con más libertad de poder hacer lo que él quiera. Pues mira qué bueno que ustedes lo mencionan así, porque usted nos ha escuchado en otros foros hablar, las libertades son de los ciudadanos, las libertades no son del gobierno y sus representantes, sino que ellos están allí para garantizar que nosotros disfrutemos. Por lo tanto, la libertad de expresión que tiene el ciudadano, que no es manipulable, que le está exigiendo cuentas o que lo está criticando, no puede ser acallada por el gobierno que dice, no, ahora tú no puedes hablar de eso, tú no te puedes juntar con fulano, o usted está en un programa y de momento se va la transmisión, ¿verdad? Sí. Eso es una manera. Blanca, ¿qué tú crees?
terrible. Como que se vaya la transmisión y que nosotros nos quedemos sin poder educarnos, sin poder hablar, sin poder exigir. O también otra modalidad, Ada, que también se ve es a través de las redes sociales, cuando las personas escriben algún comentario que no está de acuerdo a lo que quien está de receptor le guste y se comienza básicamente a censurar, se borran esos mensajes y eso son otras maneras donde el derecho a la libertad de expresión también se está viendo coartado. Y es importante distinguir que nosotros tenemos libertad de expresión, ¿verdad? Cuando hablamos de la Constitución, es con relación al gobierno, ¿verdad? Correcto. Ahora, entre privados, pues entonces nosotros sí tenemos una decisión de si nosotros queremos escuchar al otro o no, que no tiene Eso que es ver con correcto. perseguir. Es como cuando yo digo, de eso no vamos a hablar, ¿verdad? Correcto. Eso es que estamos delimitando, pero no es el mismo tipo de acto. Y esto es bien importante porque hay un caso que recientemente se resolvió en el Tribunal Supremo Federal y lo que dice es que cuando son expresiones, o sea, si por ejemplo yo tengo un muro y yo soy una funcionaria del gobierno, ¿verdad? O pertenezco a una agencia y allí me hacen expresiones los ciudadanos, aunque a mí no me gusten, los tengo que dejar porque ellos están ejerciendo su libertad de expresión, salvo que caiga en una de las excepciones que ya nosotros Claro. hablamos. Tú ibas a decir algo, Sí, Blanca. ese caso fue bien reciente, lleva Sí, como 2 semanas. Yo no sé si lleva el mes como todavía, 2 semanas, ¿verdad? yo creo que no Estamos en lleva. caliente. Está calientito y es un funcionario Sí. público que a través de redes sociales se censuraban los comentarios hacia él. Y el tribunal determinó que no podían censurarse. No podían, exacto. Que es distinto si es un muro personal, licenciado. Correcto. Sí. En otro caso que pude leer, se expresó lo siguiente, y fíjate, esto tiene mucha razón en cuanto a lo que la libertad de expresión se refiere. La pregunta no es si la expresión es conservadora, moderada, liberal, progresiva o cualquier lugar entre medio. Lo que importa es que los americanos, a pesar de su punto de vista, no pueden ser censurados o suprimidos por el gobierno. Aunque al gobierno no le gusta la expresión de una, la tienen que respetar. Y entonces, si por ejemplo tenemos algún candidato, alguna colectividad que se dedique entonces a perseguir el mensaje o las expresiones que no son conforme a lo que ellos quisieran, ya tendríamos ahí un trazo de alguien que sería totalitarista, que es contrario a la Constitución, Blanca. Que, espérate, ahí fue. Si es totalitarista desde que es candidato y en sus plataformas están silenciando a las voces disidentes, pues ¿qué podemos esperar una vez cuando lleguen al poder? Gobiernos totalitarios, gobiernos donde entonces sus derechos constitucionales van a ser amenazados. Y ahí no podríamos decir entonces que caímos como pescaditos porque realmente ya está manifestando, ¿verdad? Correcto. Correcto. Y también entonces ahí entramos en nuestra responsabilidad como ciudadanos. Uno, en conocer nuestros derechos y también conocer y cuáles son las plataformas y las posturas de estos partidos y de estos candidatos a los temas que son de interés para nosotros. Porque si nosotros vamos y solamente ejercemos el derecho al voto, que hay que ejercer el derecho al voto, eso es importante, pero solamente vamos por simpatías o por colores o por algunos ideales sin la lectura de las propuestas y de las plataformas y sobre qué dicen y cómo se comportan, porque ciertamente podemos tener muchas cosas bonitas escritas en los reglamentos y en los principios, pero en la práctica no esté funcionando de esa manera y entonces ahí usted tiene que ser un votante con conciencia. Eso es. Listen, tenías algo que nos ibas a compartir. Definitivamente. El asunto es que tenemos que darnos a respetar. Tenemos que hacer valer nuestro derecho. Hay muchos gobernantes que no sé si por la ignorancia o si lo dijeron de forma, como bien dijiste hace un momento, totalitarista. Ustedes tienen los derechos que nosotros digamos que ustedes tienen. Y eso es una falacia. Ningún gobierno nos otorga derechos. De hecho, antes que existiera, y yo lo he dicho sin número de veces, antes de que existiera una constitución, ya teníamos un derecho a la libertad de expresión, de religión y todos los demás.
¿Por qué? Porque son derechos inalienables, derechos naturales, derechos que ya Dios nos había otorgado. Por más que quieran negar la existencia de un Dios, ese es el Dios que nos dio ese derecho. La Constitución, a través de su Carta de Derechos, lo que dice es, no, o sea, no dice, ustedes de aquí en adelante tendréis estos derechos. No. Lo que dice es, no se aprobará ley alguna Contra estos derechos. contra estos derechos. Y entre paréntesis, que ya ustedes tienen desde antes de la existencia de esta Constitución. Y sería ilógico porque quienes están creando el gobierno son los ciudadanos. ¿Verdad? ¿Qué tú piensas con relación a esto de cancelar y esto? ¿Habrá mordaza? ¿Habrá de verdad censura en nuestros medios en este tiempo? A la luz, a los cristianos. Estoy hablando ahora específicamente, porque como esto es política, a la luz de la palabra, ¿será que habrán personas que practiquen nuestra fe que se están dedicando quizás a censurar o simplemente es que no hablan? Bueno, yo hablo en mi caso particular, a mí no me censuran, ¿verdad? Porque yo sigo hablando. Pero sí puedo conocer algunos casos que han habido movidas para censurar en sus pensamientos, en su hablar, en su expresión, en sus posturas. Conozco casos que me han comentado y yo pues le digo, no puedes permitirlo. O sea, no puedes permitirlo porque son tus derechos. Creo que también puede haber algún liderato que de alguna manera en ocasiones lleve a su gente y se conviertan también de alguna manera en desconocedores de los derechos y entonces llevan y puedan jugar o manipular con sus congregaciones o con sus grupos y entonces pues vamos a ceder, ¿ok? Y para llevar la fiesta en paz. Para llevar la fiesta en paz. Y ciertamente a paz nos ha llamado el Señor si vamos a través de su palabra, pero no podemos caer en simplemente yo voy a ceder mis derechos porque sí. Mire, yo soy demasiado férrea con esto porque yo digo que esta libertad que me dio Cristo, por favor. Una cosa es que yo no conociera antes de tener un encuentro con el Señor este aspecto de todos estos derechos que Él me confirió desde que me formó. Pero una vez tú los conoces, una vez tú los ves, para mí es parte de honrar al Señor el defender la libertad de expresión y sobre todo cuando sabemos, volvemos otra vez a reiterar, que es por la locura de la predicación de la palabra que la gente se convierte. Entonces, si algo nosotros tenemos que defender es esta libertad de expresión y libertad de expresión, como dice la Biblia, para hablar verdad, para hablar lo que edifica, para hablar lo que establece, pero también lo que confronta porque está mal. Correcto. ¿Verdad? De hecho, si vamos a la Biblia dice en el libro de 1 de Corintios 9, dice, no pondrás bozal a buey que trilla. Ay, Dios. Así mío. que ciertamente la iglesia no está para mantenerse en silencio. Los tiempos apremian y la iglesia que somos usted y yo, no es el edificio. Usted y yo en nuestros trabajos, en nuestras universidades, donde quiera que nos encontramos, usted y yo. Estamos en un país democrático, estamos en un país que goza de derechos constitucionales, que nos da la libertad de expresión, porque, ¿verdad? Apartamos, es importante, no todos los países tienen esto. No, hay exactamente. países donde la iglesia no puede estar en un foro público, ni siquiera en un foro público, a hacer una oración o a decir Cristo te ama. ¿Entiendes? Nosotros en Puerto Rico tenemos ese privilegio, tenemos ese derecho, no un privilegio, un derecho. Y bíblicamente no pondrás bozal al buey que trilla. Así que vamos a hablar, vamos a utilizar nuestro derecho a libertad de expresión para llevar lo que el mensaje que nosotros corresponde, las buenas nuevas de salvación. Eso es. Definitivamente. A mí me gusta mucho hablar de mis experiencias. Dale, Porque mira, son 67 años, he tenido muchas experiencias. Allá para el 1980, que yo todavía residía en Miami, yo estaba bien envuelto en el asunto de la iglesia, predicar el evangelio. Yo ni pensaba estudiar la abogacía en aquel momento. Para ese mismo 1980 hubo la llegada de los marielitos, cuando Fidel abrió las puertas de allá de Cuba y envió todo eso, más de 100,000 marielitos allí a Miami. Y
el gobernador no encontraba dónde ponerlo. Y cerca de donde yo vivía estaba el hangar donde guardaban el Zeppelin que decía Goodyear. Y lo sacaron de ahí para poner ahí a dormir y temporalmente a todos esos marielitos. Y yo lo vi como una oportunidad y para predicar el evangelio y salimos para allá. Ahora, había muchos militares allí velando por el orden, velando por que no surjan motines. Y yo me fui en una esquinita allí con mi grupito y empezamos a predicar. Y vimos que venían los militares a sacarnos de allí. Y yo le dije, mira, plan B, vamos a cantar una canción patriótica. Plan B. Tiene toda la Estaba preparado plan B. Y empezamos a cantar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Rapidito los militares se les salió una sonrisa de oreja a oreja y hasta se pararon al lado de nosotros, empezaron a cantar también y cuando terminamos nos aplaudieron y nos permitieron estar allí. Y seguimos cantando la poderosa palabra del Señor. Eso nos lleva también a meditar que como Iglesia de Cristo, que gozamos de este derecho, nosotros también debemos buscar y ser dirigidos a tener las estrategias correctas. Correcto. Porque ya tienes toda experiencia, pusiste el versículo, el mensaje llegó, validaste tu derecho constitucional a la expresión y cumpliste con tocar vidas, ¿verdad? Claro, con el mensaje de buenas nuevas y ahora con la canción. Claro, porque yo tengo un derecho constitucional. Lo que mencionabas ahorita, Blanca, de que a paz nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llamado el Señor claro. y como creyentes la Biblia nos dice que la palabra blanda aplaca la ira, más la áspera hace subir el furor. Pues por lo tanto, nosotros como creyentes debemos utilizar nuestro derecho a libertad de expresión a traer paz, a saber cuándo, no solamente cuándo hablar, sino qué decir, porque no es lo que se diga, es cómo se dice. Exacto. Y en esa noche, gloria al Señor, muchas de las almas que estaban allí aceptaron al Señor, que ese era el propósito. Qué lindo. O sea, que la palabra de Dios es poderosa, es más cortante que toda espada de doble filo. Y el Señor va a dar resultado a su palabra, porque la fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios. Y cuando ejerzamos ese derecho de expresión, que es predicar la palabra, dejemos todo en las manos del Señor. Él es el que es soberano, el que es poderoso, el que se va a encargar de los resultados, se va a encargar de detener a los que vienen a oponerse o a obstaculizar nuestro propósito, que es predicar la palabra. Y así nos debemos de preparar, debemos de tener un plan B siempre y que toda la gloria y honra sea para el Señor. Sí, yo siempre tengo el plan D, el plan de Dios. El plan de Dios. Sí. Amén. Sí. Pero es que, acuérdate, Él es militar. Él sabe que Dios, lo que voy es, Dios, nosotros nos relacionamos con Dios desde la manera en que Él nos creó y esa particularidad. Así que siempre lo va a tener que hacer porque es parte de quien, ¿verdad? De quien es David. Y yo me atrinchero porque yo digo, Señor, tú me tienes que hablar bien claro, porque si no yo no me muevo. Claro, contundente. Porque si no me muevo. Esa soy yo, ¿ves? Es así. Sí, Muy sí, bien. sí. Blanca, nos quedan algunos minutos. Pues mira, meditando también a través de la palabra, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Wow. Así que utilicemos nuestro derecho constitucional a libertad de expresión para predicar las buenas nuevas, hablar, pero con cuidado y precaución en esas malas conversaciones que nos puedan entonces corromper. De hecho, hay una versión que dice que las malas conversaciones corrompen el buen carácter. Santo. Así que, bueno, usted sabe, usted tiene que mirar con quién usted se reúne. David. Somos instrumentos en las manos de nuestro Señor. Dejémonos ser usados por Él. Él es el que va a poner todas las puertas abiertas a nuestro favor para que nosotros podamos servirle de forma honrosa, de forma gloriosa. Y Él nos va a usar. Vamos a hacer las manos del Señor sobre esta tierra, la boca de nuestro Señor en esta tierra, para poder ejercer esa libertad de expresión y predicar su palabra.
Que así sea con ustedes también. Mire, usted no puede dejarse censurar, taparse la boca. Hablamos de las mascarillas y nosotros decíamos, eso es casi algo hasta espiritual, ¿verdad? Taparle la boca a la iglesia. Eso era un bozal. Gracias. No puede. En este tiempo, como dice también el pastor James Gold, como ahorita miramos, es demasiado urgente y una prioridad para la iglesia hablar y hablar con verdad, hablar desde la perspectiva de Dios que viene a edificar, que confronta con verdad, pero es confrontador en amor, buscando la transición, doblarse las mangas, caminar la milla extra con el otro. Lo que no nos podemos convertir es en perseguidores de nuestros hermanos y mucho menos buscar limitar el contenido de las expresiones del otro simplemente para cancelarlo cuando hablamos de una cultura woke de cancelación, pero entonces queremos cancelarnos entre nosotros mismos. Mire, esto es política a la luz de la palabra. Si usted no vio la primera parte del segmento, les recomendamos que lo haga. Comparta este programa, etiquete a sus familiares, sus amigos y comparta este contenido que es de edificación, de libertad y de bendición. Gracias, licenciado. Gracias, Blanca, por venir. Gracias. Y usted recuerde que el próximo jueves aquí los esperan, los martes, seguro que sí, con la política a la luz de la palabra. Dios le bendiga. Comparte nuestra emisora en las redes sociales. Blessing.fm. Like us on Facebook. Estás conectado a Blessing.fm. La emisora que se ha convertido en tu favorita en cada temporada. Búscanos en Facebook, Instagram o YouTube como Blessing Radio FM, donde la palabra y la música que trascienden nos unen. We are blessingradio.fm. Bayamón, Puerto Rico. Somos parte de Blessing Media Group.